Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, al poder del Evangelio. Es un gran gusto para mí nuevamente tenerlos aquí en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, la cual los invito a que escuchen con muy buen contenido cristocéntrico, y también invitándolos a escuchar y ver el canal Semper Reformatio en su plataforma de YouTube o también en la plataforma de Facebook. Tanto la emisora Cielos Abiertos turradio.com como el canal Semper Reformatio nos encontramos en las dos redes, y así que sean bienvenidos. Bueno amigos, entremos en materia. La clase pasada, o más bien el programa pasado, nosotros vimos, queridos amigos, que Cristo fue la única persona que pudo vencer las tentaciones perfectamente. Satanás lo tentó de una forma terrible y lo tentó con cosas, mis queridos amigos, que nos afectan a nosotros, como comida, como fama y como obtener, digamos, una plataforma en que lo alaben, alabanzas personales, ¿cierto? Pero Dios y el Señor Jesús venció esas tentaciones. ¿Y cómo le respondió a Satanás? Le respondió nada más y nada menos, mis queridos amigos, que con palabra de Dios. Y es importante que nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre tengamos esta palabra, porque si no tenemos palabra de Dios, tristemente vamos a cometer y vamos a tomar malas decisiones. Bueno, queridos amigos, el centro de todo es ese Cordero, y gracias a Dios ya llegamos al punto central. Recordemos, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, pero Isaac, como era un pecador, no podía cubrir el pecado del hombre. Nosotros, queridos amigos, ni tú, amigo, ni yo podemos cubrir nuestro pecado. Tiene que bajar un inocente de los cielos y tiene que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Así fue el caso de Isaac, y por eso ese suceso histórico en esta única historia es muy importante, porque nos demuestra que nada que nosotros hagamos nos puede liberar, mis queridos amigos, de la ira venidera. Jesucristo, recordemos, Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces vemos que Jesús esas tentaciones claramente que las venía a sufrir, pero las venció. Y Él era el Cordero, como vuelvo y le cito Juan capítulo 1 versículo 29, que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros leemos Marcos capítulo 1 versículo 14, vamos a ver que Jesús va a principiar ¿qué? Su ministerio. Vamos a Marcos capítulo 1 versículo 14. Se titula así, verso 14. Jesús principia su ministerio. Entonces, después de Jesús vencer esas tres tentaciones que, como les decía, nada más y nada menos se las estaba causando directamente Satanás, ¿qué iba a hacer? Lo que iba a hacer era que iba a iniciar su ministerio, venció las tentaciones. Y en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y les digo lo mismo que dijo Jesús aquí en el verso Marcos capítulo 1 versículo 14. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es necesario, queridos amigos, que creamos en el evangelio. Si no creemos en el evangelio, es muy grave, amigos. Tenemos que creer en él. De lo contrario, vamos a perecer eternamente en el lago de fuego. Recordemos también ¿qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significan buenas nuevas de salvación. Dirijámonos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Este capítulo es muy importante, desafortunadamente por la caída del hombre y por la desobediencia del hombre, pero también es importante para la redención del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos habla qué solución iba a traer el Señor Jesucristo.
cómo iba a solucionar el problema de pecado, que es peor que cualquier enfermedad o cualquier pandemia o cualquier cosa que le puede pasar al hombre. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti, recordemos que le está hablando a Satanás, y la mujer, y entre tus simientes, es decir, los hijos de Satanás, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer. El libertador Jesús le pisaría a Satanás, nada más y nada menos que la cabeza. Pero Satanás le heriría el talón. Mis queridos amigos, eso fue lo que sucedió, pero gracias a Dios que tenemos a ese Cordero, puro, limpio y sin mancha, ¿cierto? Y Jesús vino a vencer y a tener victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Y Jesús, mis amigos, Él lo hizo porque así lo revelan las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Realmente hay que tener 3 cambios, mis queridos amigos. Muchas veces nosotros podemos dar una vuelta de 360 grados, pero cuando damos una vuelta de 360 grados, ¿qué pasa? Volvemos al mismo punto. Desafortunadamente, hay muchas veces que sucede con gente así. Hoy uno les predica el evangelio y por sentimientos, porque mi corazón me movió, tienen un cambio, pero luego vuelven al mismo punto que salieron. Por eso un cambio de 360 grados no sirve. Amigos, el verdadero cambio que sirve es un cambio de 180 grados. Yo iba para una dirección, iba para un precipicio, pero ya no me dirijo a ese precipicio, sino ya cambio mi rumbo, y el único que puede cambiar el rumbo de uno es Dios. Entonces vamos a ver en qué 3 conceptos nosotros tenemos que cambiar para tener un cambio genuino y un cambio verdadero. Primero, amigo, tienes que cambiar, primero yo y tú, tenemos que cambiar el concepto que tenemos de Dios. Ya los voy a desarrollar los puntos, primero los voy a citar. Segundo que tenemos que hacer. El segundo cambio que tendríamos que hacer es entender quién soy yo. Tenemos que entender quiénes somos nosotros. Ese es el segundo cambio. Y el tercer cambio, ¿cuál es? El tercer cambio, tengo que cambiar quién, cómo se soluciona el pecado. Esos 3 cambios, mis queridos amigos, son cambios fundamentales. Porque vamos a analizar uno por uno. Bueno, entonces tengo que cambiar el concepto de quién es Dios. ¿Y por qué, mi querido amigo, tienes que cambiar el concepto de quién es Dios? Porque muchas veces tú piensas que Dios es un Dios santito, un Dios justito, pero no crees que Dios es santo, no crees que Dios es justo. Santo porque no admite ni al pecado ni al pecador. Hay gente que le aterroriza que uno diga, es que Dios tiene ira contra las personas. Pero nosotros vamos a Juan capítulo 3, versículo 36, y claramente nos dice que el Señor aborrece y tiene ira con las personas que no creen en Él. Cito así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, si tú no crees en Dios a la manera de Él, la ira de Dios está sobre ti, amigo. A mí me parece eso atemorizante, pero es mejor ser un buen doctor, un buen médico, mi amigo, y ser un buen médico del alma. Hoy en día hay mucha cosa, mucho tegua, se podría decir, mucho médico que no es un médico que es real, sino que, digamos, conocen ciertas cosas de medicina, chamanería podría entenderse, y le dan remedios a las personas, pero esos remedios no sanan a las personas. O por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí que nos escuchan en Argentina. Nosotros aquí al Panadol, que ustedes lo conocen allá como Panadol, nosotros aquí lo llamamos el acetaminofén, es lo mismo. Entonces ustedes imagínense que con Panadol o acetaminofén o Dolex, bueno, uno digamos, tengo un cáncer y va el paciente y le dice, no, tranquilo, tú estás bien, mijito, tranquilo, tienes cáncer, sí, pero tómate estos Dolex y con estos Dolex te vas a mejorar. ¿Qué crees, amigo? La persona se muere.
y acelera su proceso. Hoy es mejor decirle a las personas la verdad, aunque duela. Es mejor decir verdades que duelan y no mentiras que maten. Y hoy en día estamos llenos de mentirosos. Hoy en día estamos llenas de personas que te van a decir, no, es que Jesús quiere darte una vida mejor en esta tierra. Quiere darte carro, casa, beca, cosas de tu egoísta corazón, y no te muestran que la ira de Dios está sobre ti si tú rehusas creer en ese Dios santo, santo porque no admite ni al pecado ni al pecador, y justo porque castiga tanto al pecado como al pecador en el lago de fuego, ¿cierto? Entonces, esas dos perfecciones de Dios son importantes conocerlas. Te motivo, amigo, a que conozcas las perfecciones de Dios, porque como decía el predicador norteamericano Paul Washer, uno de los grandes problemas de las personas en general hoy y de la iglesia en particular es que las personas no conocen las perfecciones de Dios. Como lo llamaríamos para que ustedes me entiendan mejor, los atributos de Dios, aunque Dios no tiene atributos, ¿no? Porque yo tengo atributos, por ejemplo, yo puedo estar en un momento gordito, puedo adelgazar, el pelo me puede cambiar de color, el pelo se me puede caer. ¿Sí ven? Las personas cambiamos, pero Dios no cambia, porque Él es perfecto, por eso son perfecciones, porque Dios ha sido siempre el mismo, ¿cierto? Entonces Dios es santo, Dios es justo. Tengo que cambiar el concepto mío, el concepto que tengo yo de mí mismo. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6 es muy interesante, porque nos va a hablar cómo Dios ve nuestras buenas obras. Muchas veces, querido amigo, tú puedes estar engañado, y te invito a ver los videos de esta serie del poder del evangelio en la emisora cielosabiertosturradio.com. Chévere que puedas entrar al canal mío o puedas entrar al canal también de nuestra emisora, y ahí vas a poder ver el playlist. En la emisora vas a poder ver cada uno de los videos, y te motivo a que entres al de los mandamientos. Y te pregunto, si no has llegado allá, ¿puedes cumplir alguno de los mandamientos? Es un programa muy bueno. Vamos a ir a Isaías capítulo 64, versículo 6. Yo no estoy inventando, mis amigos, nada. Yo estoy usando la palabra de Dios, y ustedes han visto que todo lo que yo he dicho ha sido con el poder del evangelio. Por eso este programa se llama así, porque el poder es la palabra de Dios, no soy yo. Mis palabras son palabras vacías, pero las palabras de Dios son palabras eternas. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, le hace esa palabra justicias como también obras, y todas nuestras obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la oca, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mi querido amigo, ¿no te parece grave que tú pienses que por tus buenas obras te vas a salvar? Esa es tu solución, y hace algunos años era mi solución. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice repetitivamente que la solución es que un inocente, que es Jesús, muera por un pecador, y que nada de lo que tú y yo hagamos nos va a salvar de la ira venidera de Dios. Amigo, si piensas, y nuevamente lo repito, que por tus buenas obras que ahorita estás haciendo, dando un mercadito aquí, otro mercadito allá, pasando a la viejita por la calle, dándole al mendigo un pan, yo no sé, tantas obras que ustedes también me podrían decir, yendo por ejemplo a las cárceles y repartiendo comida, dándole comida. Les tengo una pregunta, ¿eso está mal? No, no está mal, amigos. Pero ¿saben qué está mal? Está mal que yo crea que por mis buenas obras me voy a salvar. Porque la palabra de Dios es clara, pero no les voy a adelantar, o sí les voy a adelantar un poco, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 que nosotros no somos salvos por obras. Es claro,
porque dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y me gusta leerlo de la palabra de Dios porque quiero que vean que uno usa la palabra, porque hay mucha gente que hoy habla muy bonito, muy chévere, ¿cierto? Pero ustedes han visto que usan la palabra, no. La palabra de Dios es clave, amigos. Efesios capítulo 2, versículo 9, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, léase no por obras, y por favor, si están subrayando en la Biblia y si tienen, por favor, subráyenlo. Yo me acuerdo aquí un político aquí en Colombia, era chistosísimo, él decía, si no me quiere, márquele la X, pero márquele duro, entonces yo les digo, ese no por obras, márquenlo duro, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes qué, querido amigo? Porque yo podría decirle, ay no, mira Diosito, yo iba... Y digo Diosito porque es un falso Dios, porque Dios es diferente. Mira Diosito, yo daba pan a los habitantes de calle todos los días. Diosito, yo a las personas que tenían problemas, iba, les visitaba, les llevaba a mercados. Diosito, yo le pude dar y ayudé para que las personas pudieran gestionar para sacar una casa. Nada, amigo, nada de esas buenas obras te va a salvar. Entonces cambia ese concepto. Primero, Dios es un Dios santo y un Dios justo. Segundo, tú eres un pecador y nada te va a salvar de la ira de Dios. Y el único que puede quitar el pecado del mundo es Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 es interesante. ¿Sí ven que qué chévere uno poder aquí usar palabra de Dios? Hay otras personas posiblemente que digamos pues no usan esto y es importante porque la palabra es la que debe hablar. Yo debo hablar menos y debe hablar más Dios por medio de este siervo inútil. Vamos a ir a Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, si tú has visto esta serie de videos, has visto muerte de corderos desde Adán y Eva hasta donde nosotros vemos, ¿cierto? Pero esos corderos no quitaban el pecado, solamente lo cubrían, solamente cubrían el pecado. Entonces, amigo, hay que cambiar el concepto de quién es Dios, el concepto de quién soy yo, porque yo pensaba que era una buena persona, pero cuando tú te confrontas con los mandamientos, y por eso los motivo a ver el video de los mandamientos, vamos a ir a Gálatas, valga la pena, porque vale la pena, y de pronto a algunos les hago un medio spoiler, pero vale la pena que veamos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 es muy claro, amigo. Y mira lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen, ¿cierto? Porque todos los que dependen, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amigo, analiza el video de los mandamientos y si no has visto ese video, por favor te invito a verlo y vas a ver que no puedes cumplir ningún mandamiento. Por ende, la palabra de Dios nos enseña que estás maldito. Vamos a Santiago, porque tú dices, no, pero con ese verso de Gálatas no me convence, ¿no? Pero yo quiero que vayamos a Santiago, porque Santiago es clave y Santiago nos va a alumbrar. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. Amigos, acá claramente la palabra de Dios nos está mostrando que si digamos nosotros no hemos matado a alguien, no lo hemos asesinado, pero decimos fue una mentira y no hay mentiras blancas, recordemos, ya hemos transgredido toda la ley. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 11. Porque el que dijo,
no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amigo, hay algo interesante aquí. Tú, por cumplir los mandamientos, no vas a ser salvo. Y la palabra de Dios lo mostró claramente. Te invito, por favor, a que cambies los conceptos que tienes de Dios. La gente piensa que Dios es un Dios como el Dios de programas de televisión norteamericanos, de muñecos, que piensan que es un viejito con barba larga y que está desesperado y airado y que, mejor dicho, espera a alguien que pegue para mandarle un rayo, ¿cierto? Pero Dios no es así. Tienes un concepto muy equivocado y muy errado de Dios y te invito a que conozcas las perfecciones de Dios. En segundo lugar, tienes que cambiar el concepto de quién eres tú. La palabra de Dios nos enseña en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. La palabra de Dios en Romanos, en los primeros 3 capítulos de Romanos, los invito a que los lean con mucho cuidado. Nos va a enseñar que todos somos pecadores. Miren lo que dice. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ojo con esta parte. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amigo, ¿el pastor es justo? No, el pastor no es justo. ¿El papa es justo? No, el papa no es justo. ¿Cuál líder religioso es justo? ¿Hay algún líder religioso justo con base en lo que dice la palabra de Dios? Mis queridos amigos, no. Todos somos pecadores. Y también valga la pena citar el versículo 11 porque yo he visto a mucha gente engañada en este punto. Amigo, yo te puedo preguntar y respóndeme con sinceridad. No te preocupes, no te preocupes. Yo estoy aprendiendo y tú estás aprendiendo. Amigo, ¿tú puedes buscar a Dios? Vamos a dar 3 segundos para responder. Amigo, ¿tú puedes buscar a Dios? A ver, 1, y quiero que me respondas sí o no en estos 3 segundos. Me vas a decir sí o no si puedes buscar a Dios mientras yo voy contando. 1, 2, 3. Posiblemente muchos de ustedes me dijeron que sí. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amigo, ¿puedes buscar a Dios? No. Si Dios no te busca a ti, tú no puedes buscarlo a Él. Porque hay la falta de capacidad y deseo por Él. Y yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 11. Que no hay nadie que busque a Dios. Amigos, si a ti te dicen busque a Dios, te han mentido indiscriminadamente. Y tienes que acudir a las santas escrituras, porque allí está la sabiduría. Bueno, amigo, entonces tengamos en cuenta los 3 conceptos que tenemos que cambiar. Primero, Dios es un Dios santo y un Dios justo. Segundo, yo soy un pecador y solamente merezco ir eternamente al lago de fuego. Pero tercero, está el punto más bonito y más hermoso y más maravilloso, que Dios promete una solución. Y la solución es que un inocente, que es Jesús, muera por el pecador y que no quede en la tumba, sino que Él se levantó de la tumba, se levantó entre los muertos y está a la diestra de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, amigo, cree con tu mente, con tu corazón, porque si este conocimiento es un conocimiento meramente intelectual, es grave. Entonces, la solución para el pecado siempre ha sido Cristo. Y Cristo nos muestra a lo largo de todos los sucesos que Él es la puerta, como más adelante lo vamos a ver. Amigo, recuerda, el arca tenía una puerta. Cuando fue la fiesta de la Pascua, cuando fueron a matar a los primogénitos, había solamente una puerta de acceso. Pero recordemos que esa puerta de acceso, si se untaba con sangre en el dintel, que es la parte de arriba de la puerta, y en los postes con sangre, el ángel de la muerte no entraba ahí.
Otra puerta que podemos ver es la puerta del tabernáculo. Y otra puerta que más adelante veremos es la puerta del redil. Amigo, te tengo una pregunta. ¿Estás entrando por esa puerta estrecha o estás entrando por una puerta amplia que llevará a todos a condenación, a los que no creen en Cristo? Más adelante nosotros entraremos un poco más en materia en esto de las puertas. Vamos a ir a Marcos capítulo 1 versículo 15. Yo les había ya leído esa parte que decía, arrepentíos y creed en el Evangelio, pero vamos a ir a la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15. Bueno amigos, es importante que todos nosotros lo hagamos a la manera de Dios, porque si tú, amigo, no haces las cosas a la manera de Dios, vas a perecer y eternamente este mensaje o mensaje de verdaderos siervos de Dios en la cabeza te va a retumbar, no 1, 2, 3 veces, sino eternamente, amigo. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te digo lo mismo, amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque el Evangelio es algo muy importante. Bueno, mis queridos amigos, vamos a seguir con nuestro programa. Bueno, entonces Cristo tuvo victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte, ¿cierto? Y ya tenemos claro que tenemos que tener ese cambio de esas tres perspectivas. Bueno, amigo, tú tienes también que reconocer, recordemos que en la clase 2, si no estoy mal, o clase 3 que vimos acá en nuestros anteriores programas, vimos algo interesante con la palabra reconocer. Por favor, dime reconocer al revés. Si tú dices reconocer al revés, ¿cómo va a sonar? Va a sonar exactamente igual. Porque nosotros debemos reconocer, mis queridos amigos, que tristemente nosotros merecemos ir eternamente al lago de fuego. Y la única solución para el pecado, ¿cuál es? Que un inocente muera por un pecador. Recuerda, amigo, Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 7, intentaron solucionar el pecado a su manera. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 7. Y amigo, tú que estás viendo este video, es bueno que tú examines lo que yo te estoy citando y lo que otros maestros te citan. Pero es bueno que te citen palabra de Dios, porque si no te están citando palabra de Dios, sino puros conceptos humanos de autosuperación, que tú vas a ser próspero, te están engañando, amigo, te están engañando con palabras bonitas. El infierno, como dice una frase popular aquí colombiana, el infierno está lleno de buenas intenciones y a mucha gente le están acariciando, le están diciendo tranquilo, vas bien, cuando van a un precipicio. Por eso, mis hermanos y amigos, yo agradezco a Dios que Dios me permite compartirles el verdadero evangelio. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál fue la solución de ellos, amigos? Coserse delantales de hojas de higuera. Pero esa era la solución de Dios, ni un momento era la solución de Dios. A Dios no le gustó esos trajes, y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, que Dios les va a arrancar esos delantales, porque la solución para el pecado siempre se ha mostrado, y es que un inocente muera por un pecador y que ese inocente no quede en la tumba, sino resucite. Amigos, otro suceso que nos recuerda lo mismo es el suceso cuando estaban los dos muchachos, Caín y Abel. Cuando ustedes vean los anteriores capítulos, los anteriores programas, van a ver que la gente generalmente piensa que Caín era una porquería, pero no. Caín era mejor persona que Abel. Y miren, pónganle cuidado.
Pónganle cuidado. Voy a leer Génesis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Leamos ahora el versículo Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amigo, ¿por qué a Dios no le agradaría esa fruta? Nosotros en capítulos pasados lo vimos, pero para los que no vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, y nuevamente los invito a entrar a la emisora cielosabiertosturradio.com y ver el playlist del poder del Evangelio. Va a ser muy provechoso para ustedes y van a ganar mucha información que desafortunadamente sé que a muchos no se les da tristemente hoy en día en las iglesias. Vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios. Léase esta parte y también para subrayar, más excelente sacrificio que Caín. Pregunta, amigo, ¿entonces sería que la ofrenda de Caín eran frutos en mal estado? Para nada, eran frutos de lo mejor. Como dice una canción, fruta fresca, era la mejor fruta de todos. Pero amigo, ¿esa fruta a Dios le agradó? Para nada, porque la solución era que un inocente muriera por un pecador. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 4 con la ofrenda de Abel. Pónganle cuidado, dice Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amigo, aquí te estoy citando palabra de Dios. Yo no me estoy inventando esto, amigo. Pero a la gente no le gusta oír verdaderamente palabra de Dios. Les gusta oír cosas automotivacionales, que tú vas a mejorar, que tú vas a ser superior. Pero no les gusta escuchar el verdadero evangelio. Y es triste, amigo. Tenemos que escuchar el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es que un inocente muera a favor de un pecador, amigo. No hay más solución, no hay más solución. Bueno, amigos, entonces, por favor, tenemos que cambiar el concepto de quién es Dios, de quién soy yo y el cambio de concepto de cómo solucionar mi pecado. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 7 y 9. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 7 y 9. Es bonito que le citen a uno palabra de Dios y constantemente, si ustedes se dan cuenta, en estos programas no es que tal persona dijo, que tal otra dijo, no, es palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amigo, si tú dices que has creído realmente en Cristo, que has cambiado tu cosmovisión de quién es Dios, de quién eres tú, de cómo solucionar el pecado, pero tienes solamente ese concepto meramente intelectual, pero no tienes un concepto vivencial, es decir, si no vives el Evangelio, si no conoces esto de manera intelectual, pero sigues en una vida de pecados, en una vida que no le agrada a Dios, pregúntate si realmente has nacido de nuevo. Eso no quiere decir que esté diciendo que por obras te vas a ser salvo. Por obras no te salvas, como yo bien te lo dije. Lo que quiere decir es que si tú no demuestras frutos dignos de arrepentimiento, posiblemente has creído en un Dios conforme a tu imaginación. Y hoy en día la gente cree en un Dios conforme a su imaginación, en un Diosito. Pero hay que creer en Dios no conforme a lo que una persona te diga, sino conforme a lo que te diga la Santa Escritura, la Sagrada Escritura. Bueno, entonces amigos, les digo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que creer en la manera de Dios. Hay que creer como Él quiere que nosotros creamos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 27.
Amigo, entonces cuando escuches una enseñanza como la que yo te estoy dando, por favor examínala, no a la luz de tus emociones, no a la luz de, uy, este predicador tiene cara bonita, este es pinta o este me está hablando bonito, no. Míralo a la luz de las Escrituras. Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos dice, leo a favor de ustedes, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hace algún tiempo yo hablaba con una persona que es muy querida para mí, y la persona me decía, oiga Samuel, porque era una compañera mía del colegio, ella ya debe saber quién es, y estamos hablando acerca de la reencarnación, y un saludo especial también para ella. Y ella me decía, no Sammy, es que de pronto la reencarnación existe, ella me estaba poniendo, y de pronto ustedes también, amigos, pueden pensar que la reencarnación existe, pero miren lo que nos dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuánto? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Amigo, tú no vas a reencarnar como las creencias de la India, no. Tú vas a morir y de una vez vas a tener que encarar el juicio de Dios. O vas a ir a la ira de Dios o vas a ir a gozar de su presencia. Tristemente la gente hoy en día está metida en esta vida y eso les va a costar una eternidad. ¿De qué le sirve, amigos, al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Y vamos a ir ahora a Marcos capítulo 1, nuevamente vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículos 16 al 22. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 22. Amigo, que te hablen con palabra de Dios, no con palabra humana, porque la palabra humana es palabra vacía. La palabra humana te va a hacer perder, pero la palabra de Dios te da vida. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene porque tú veas un milagro, o porque, uy, ese maestro habla bonito, entonces vayámonoslo a él que, uy, ese sí que habla hermoso. ¿Cierto? No, amigo, que te hablen con palabra de Dios, que te hablen con ella, pero bien trazada, porque hoy en día muchos, entre comillas, maestros, enseñan cosas que no son bíblicas. Dice Marcos capítulo 1, versículo 16 al 22. Y pónganle cuidado, se titula Jesús llama a 4 pescadores. Si vemos aquí, podemos nuevamente hacer un entrelace o podemos, digamos, hacer una relación directa con Romanos, que nosotros no podemos buscar a Dios, como les acaba de nombrar en Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora vamos a ver que Jesús maravillosamente es quien va a buscar a sus discípulos. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. Simón era Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Una vez fue chistosísimo porque yo no leí pescadores sino pecadores, y sí, también eran pecadores como pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hay gente y predicadores que hoy en día molestan, que dicen que la gente dejar sus redes sociales y buscar y llevar el evangelio, pero gracias a Dios por las redes sociales, porque aquí podemos también llevar el evangelio, que es una bendición. Entonces nosotros tomamos las redes, pero para ganar hombres, para ganar almas. Entonces sigamos con el versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces es interesante, porque Jesús va a buscar a sus discípulos y sus discípulos no lo buscan a él. Amigo, yo enseño esto
esto que te estoy enseñando a ti, por la gracia de Dios, Dios me ha permitido enseñárselo a personas personalmente. Y mi objetivo es que tú, si realmente crees este mensaje, puedas ver estos videos. Y estos videos te sean de herramienta para tú compartir el verdadero evangelio. Y que lo captes las ideas. Y ponle cuidado al versículo 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿qué es tener autoridad, amigo? Tener autoridad es que es diciendo y haciendo. Es decir, si yo hablo bonito, si yo enseño la palabra de Dios, pero soy una persona prepotente, dudosa conversión, o dudoso actuar cristiano. Tengo que ser humilde, mis queridos amigos. Si algún día llego a ser reconocido, tengo que ser humilde y no negarme, porque Cristo era humilde, era una persona que lo que decía lo vivía. Muchos predicadores en sus púlpitos hablan de humildad, pero no les gusta ni que le digan algo pequeñito, porque les dicen algo pequeño y se salta el taco. Se van a molestar, mis queridos amigos. Tenemos que ser nobles. También Jesús era una persona que decía y hacía, mientras que los escribas y fariseos eran personas que eran dobles. Hay un dicho popular, y yo creo que es en toda Iberoamérica, que es: el cura predica, pero no aplica. Y también se aplica al pastor. El pastor predica, pero no aplica. Amigo, tenemos que aplicar, y más las personas que Dios nos da el privilegio de poder enseñar, y más adelante, si Dios lo permite, pastorear almas. Es importante, mis queridos amigos, porque hay la responsabilidad y tenemos que actuar como Jesús. Me llama la atención que muchos predicadores hoy en día están rodeados de escoltas y no dejan que la gente se acerque. ¿Jesús hizo eso? No. Jesús permitía que la gente se le acercara, hablaba con la gente, le importaba. Él no veía números. Posiblemente aquí me están viendo muchos, y créanme que quisiera tener un contacto personal con cada uno de ustedes, poder pedir y orar por ustedes, pero por su salvación. Claramente los que no han creído y los que son verdaderamente hermanos y han creído, poder pedir y sufrir y alegrarme con ustedes. Créanme que eso yo quisiera tenerlo de corazón, porque así era Cristo, y Cristo nos dio ese gran ejemplo, amigo. Ese es el ejemplo que debemos seguir, y no de los predicadores que se alejan de la gente. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículo 3. Mateo 23, 3. Pero amigos, hay que ser como Jesús. Hay que ser, porque la gente se llamaba cristiano. A los cristianos en Antioquía fue que los empezaron a llamar cristianos. ¿Y por qué? Porque reflejaban a Cristo. Pero ¿sabes qué, amigo? Hoy tristemente no se refleja a Cristo, sino más bien se representa a otro Jesús, como a Jesús Barrabás, el cual se llamaba así. Es otro Jesús. Y hoy nos están enseñando de otro Jesús. Bueno, vamos a ir a Mateo, como les había dicho. Vamos a ir a Mateo, si son tan amables. Aquí permítanme que estoy buscando la cita, y es muy importante que la podamos establecer. Bueno, vamos a ir a Mateo. Qué pena con ustedes, amigos, que aquí la cita se me interrumpió un poquito, pero bueno, vamos a ir a Mateo. Pero lo importante, queridos amigos, es que tenemos que ser personas coherentes. Tenemos que ser coherentes tanto en lo que vivimos como en lo que hacemos. Vamos a ir, por favor, a Mateo, amigos míos. Vamos a ir a Mateo, si son tan amables. Ya vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo, que les había dicho. Qué pena con ustedes. Un momentico. Vamos a ir a Mateo 23.3. Mateo 23.3. Dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Ahí Jesús estaba haciendo referencia a los escribas y los fariseos, porque los escribas y los fariseos eran personas como el cura o como el pastor, que predicaban muy bonito, pero ¿saben qué? No vivían lo que predicaban. Y había cosas que no decían, pero hacían, amigos. Entonces nosotros tenemos que actuar como Cristo Jesús quiere que actuemos, y solamente podemos actuar como Cristo Jesús quiere que actuemos conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis pensamientos, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículos 5, 6 y 7. Antes hacen todas sus obras de los escribas y fariseos para ser vistos. Hoy en día yo he visto muchos predicadores, tristemente, que hacen sus obras para ser vistos, y eso sí que se ven en redes sociales. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Amigo, hoy en día a muchos falsos maestros les gusta ser exaltados, pero no les gusta exaltar a Cristo Jesús. Y el importante aquí no soy yo, el importante es Cristo Jesús, el importante es el Evangelio. Vamos a ir y vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 22, 23 y 24. Voy a leer a favor de ustedes. Marcos capítulo 1, versículo 22, 23 y 24. Mateo, Marcos, el segundo evangelio. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a Marcos capítulo 1, qué pena con ustedes, Marcos capítulo 1, versos 22, 23 y 24. Dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces pónganme cuidado, para acabar la idea anterior, vamos a acabar la idea anterior. Entonces, finalizando la idea anterior, ¿qué pasa acá? Jesús era una persona que enseñaba con autoridad, pero los fariseos no. Por ende, los fariseos y los escribas, que yo ya los he explicado en un anterior video, quiénes eran, por eso los motivo a que vean esa serie de videos. Estas personas, digamos, menospreciaban a Jesús, y eran unas personas que aborrecían a Jesús con vida, alma y sombrero. Porque Jesús era una persona, como les decía, que vivía con autoridad y que les decía a las personas que hicieran lo que ellos decían, pero que no vivieran como ellos vivían. Y miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 23 y 24. Miren: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y ojo con este verso 25. Dice así: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Amigos, es importante ver que aquí Jesús está actuando con toda autoridad. ¿Y por qué los demonios salían? Porque Jesús tenía autoridad. Entonces Jesús vino a vencer las obras de Satanás y viene a vencerlo. Entonces ese demonio llama el Santo de Dios, porque él sabía, ese demonio sabía que Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Pero te tengo una pregunta: ¿será que ese demonio realmente tendría una fe auténtica? Porque hoy en día hay mucha gente que dice creer en Dios. Pero vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Es un verso, mis queridos amigos, que nos tiene que hacer reflexionar si realmente nosotros estamos en la fe de Cristo o estamos realmente en otra fe. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: tú crees en Dios, bien haces. Así los demonios creen, y no solamente creen, sino tiemblan. Amigo, ¿cuál es tu fe? ¿Qué fe tienes? ¿Tienes la fe
real, que es la fe de Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe que dice, y de Romanos 10, 17, que dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y valga nombrar Hebreos también, porque es importante, como les he dicho varias veces, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy en día, mis amigos, la gente supuestamente cree por milagros que ven, pero la palabra de Dios nos dice que no hay que creer por vista. Si tu fe ha estado fundada en cosas que has visto, has tenido una fe como los demonios. Y no has tenido la fe del Salvador, porque requieres palabra de Dios. Romanos 10, 17, vuelvo a citar, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo, necesitas tener palabra. Si no tienes palabra es grave. Entonces Marcos capítulo 1, versículo 24, ese demonio le dice, tú eres el santo de Dios. Entonces, amigo, no basta con que tú digas que Jesús es Dios. Tienes que creer que un inocente tiene que morir por ti. Bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 1, bueno, eso ya lo leímos, versículo 25 y 26. En el versículo 26 de Marcos nos dice que Jesús va a expulsar con autoridad a ese demonio. Entonces, ¿qué es la autoridad? Autoridad implica dos cosas. Autoridad implica coherencia, es decir, lo que yo hablo, yo lo vivo. Y poder, que Jesús decía, y eso se daba. Marcos capítulo 1, 26 vemos que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cierto? Entonces, es importante ver que Dios viene a destruir las obras de nada más y nada menos que ¿de quién? De Satanás. Vamos a ir a Marcos nuevamente, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Dice así, voy a leer a favor de ustedes. Muchas gracias, mis queridos amigos. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Y aquí hay otro suceso interesante y a mí me hace reír mucho el pastor de mi iglesia porque él dice a Jesús le vio dar a Pedro, al apóstol Pedro le vio dar rabia con Jesús y ya van a ver por qué, pero es un chiste. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón le hace Pedro y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y le levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Queridos amigos, entonces es chistoso porque en nuestras culturas tristemente ponen a la suegra como la enemiga, ¿no? Pero la suegra debe ser como la mamita de uno, una bendición tener una suegra querida que sea como la mamá de uno y eso es lo que, si Dios lo permite, yo deseo, ¿no? Bueno, pero culturalmente no es así, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos al punto. Jesús hace cosas sorprendentes que no se veían. Primero, saca demonios. Segundo, sana a gente que está enferma. Y vamos a entrar a una parte muy importante y es que Jesús viene a hacer una obra muy importante. Vamos a ir, por favor, mis queridos amigos, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Y pónganme cuidado enlazando unas ideas anteriores. Si tú dices que crees en Dios, pero sigues en una práctica constante de pecados y tu corazón está endurecido y no te importa, duda de tu salvación. Y en segundo lugar, Jesús vino a acabar las obras del maligno, de Satanás. ¿Cierto? Y es muy importante esto, es muy importante. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Vamos a ir a Marcos capítulo 2 y vamos a ver aquí un suceso muy bonito y muy interesante. Y vamos a ver Jesús a qué le da primacía.
o a lo material o a lo espiritual. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 1, versículos 2 al 12. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice así, se titula en Reina Valera, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y sí saben que la fama de Jesús crecía por la autoridad que él hablaba y la coherencia que él hablaba, el poder que él tenía. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué aquí menciona la palabra pecados? Ya vamos a ver, porque dice ese énfasis. Espérese tantico, como dicen. Espérese un momentico. Bueno, yo creo que en nuestra próxima lección vamos a ampliar esta lección de Marcos. Pero lo que quiero finalizar y concluir es 3 cosas, mis queridos amigos. Y aquí vamos a ver en Marcos que Jesús le da prioridad a lo espiritual sobre lo material. Desafortunadamente por tiempo no podemos arrancar con esta lección. Pero ya en el próximo capítulo veremos cómo Jesús le da primacía a lo espiritual sobre lo material. Tristemente hoy en día en nuestras iglesias o en las iglesias, no en la mía, gracias a Dios, ni en las iglesias de sana doctrina, se enseña que, o sea, si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener el mejor celular, el mejor carro, la mejor casa. No, eso no es así. 3 conclusiones. Primero, Cristo es el centro de todo. En todo hemos visto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Segundo, para tu amigo que no has creído en Dios, si tú no crees que un inocente, que es Jesús, muere por ti y es inocente, tiene que resucitar, irás eternamente al lago de fuego. Y la ira de Dios está sobre ti, como dice Juan 3:36. Y amigo, si realmente estás asistiendo a una iglesia, sigue creciendo en el entendimiento y conocimiento de Cristo, porque ese es el mayor conocimiento de todos. Como decía Charles Spurgeon, es el centro de todos los conocimientos, Cristo, y los demás conocimientos rotan alrededor de él. Amigos, por favor, tráiganme a los muertos, que Dios los resucitará. Dios les bendiga. Chao, chao.